Hola, algo de pronunciación. A ver, a menudo se comenta el estereotipo de la pronunciación de los españoles o los mexicanos, ¿vale? Entre algunos hablantes de español, cuando por ejemplo un mexicano intenta hablar inglés y en lugar de decir you are Jewish, dice you are Jewish, ¿vale? Bueno, para explicar un poco esta confusión, hay que entender cómo funciona este fonema en español. Y lo primero que hay que constatar es que en español no existe una distinción entre estos dos sonidos que, por ejemplo, existen en inglés o existen en italiano. Por ejemplo, en italiano existe con la letra G. Esto en italiano se pronuncia ya, ¿vale? Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta confusión cuando los españoles, los mexicanos y otros, pero no todos los hablantes de español, cuando intentan hablar en inglés, I need a job, en lugar de decir I need a job, I need a job? Bueno, esto parte de la base de que en el español no existen estos dos sonidos como fonemas. En español no existen como dos sonidos diferentes de la lengua, no como dos sonidos capaces de crear diferencias de significado en pares de palabras. Eh, Se puede decir que esos dos sonidos son variantes del mismo fonema, ¿sí? Si bien es posible oír un hablante de español diciendo algo así como you are Jewish, eh, vamos a inventar otro ejemplo. A ver, no tengo mucha imaginación hoy, pero ¿qué tal si dijéramos Jews want what? Jews want you. Oh, okay. Stupid meaning, but anyway. Uh, es posible que un español o un mexicano, con todo respeto, es posible que un español o un mexicano efectivamente dijeran Jews want you o algo así. Y sin embargo, la primera frase, esta, posiblemente, subrayo, posiblemente dijeran you are Jewish. Bueno, se está formando un patrón, un modelo, ¿sí? Podemos decir que el mismo sonido del español, a veces representado por una I, una Y, a veces representado por una Y o doble L, representan eh, el mismo fonema. No el mismo sonido, pero sí el mismo fonema. Y la tendencia es a que se pronuncie como, bueno, como J inglesa, a principio de enunciado, ¿sí? A principio de enunciado, y en medio de enunciado se pronuncia, digamos, como I. Vamos a dar ejemplos en español para que veáis cómo funciona esta distribución, pero no en frases inglesas pero mal pronunciadas, sino en frases españolas. Pues vamos a distribuir de manera diferente los mismos sonidos, las mismas palabras incluso. Yo ya llegué. Llego siempre tarde. Yo. Bueno, a ver, a ver. Llego. Ok, bueno. ¿Qué tal si leo esto en español? Yo ya llegué. ¿Qué tal si leo esta otra?
Llego siempre tarde yo. Repito, yo ya llegué. Y la siguiente, llego siempre tarde yo. ¿Sí? ¿Y qué tal si digo, yo llego siempre tarde? Aquí queda claro cómo, a principio de enunciado, no importa la ortografía, puede escribirse con Y, puede escribirse con doble L, no importa la ortografía, estoy hablando del sonido. O mejor, estoy hablando del fonema. Es un fonema que tiene por lo menos dos sonidos en diferente distribución. ¿Sí? Bueno, entonces yo ya llegué, llego siempre tarde yo llego siempre tarde. Ah, ahora, dejadme explicar. ¿Es esta una regla? Bueno, vamos a ver. No es una regla prescriptiva. Yo enseño a hablar español a extranjeros. A un principiante yo jamás le enseñaría esta regla. Eh, a una persona que tenga un nivel avanzado de español, ¿sí? A un extranjero con un nivel avanzado de español, sí, yo puedo mencionarle esta regla. Aún así, no es una regla prescriptiva, es algo así como una, no sé cómo decir, una tendencia, vamos a decir tendencia. Es una tendencia. Yo enseño a decir yo llego tarde. Y si lo que os importa es solo hablar español, no os compliquéis. El sonido es el sonido de una especie de I, el de la Y, más o menos una especie de semiconsonante. Y fin de la historia. Yo llego tarde. Ahora, en el español real, a menudo, a principio de enunciado, se pronuncia de manera diferente si va pues al principio del enunciado. Yo llego tarde. Llego siempre tarde yo. Bueno, no solo que no es una regla prescriptiva, sino que esta regla no tiene cómo abarcar a todo el español. Me consta que así pronuncian algunos mexicanos y algunos españoles. Me consta. Esta tendencia existe en hablantes mexicanos y en hablantes españoles. Esta regla no tiene cómo existir en hablantes de español de Uruguay o de Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, esta letra o este digrama, ¿vale? Esta ortografía, se pronuncia probablemente como en castellano antiguo. Entonces, llego yo tarde. No tiene cómo aplicarse esta regla. Y lo mismo en algunas hablas de Ecuador. No tiene cómo aplicarse. Y en Uruguay esta regla no se aplica simplemente porque esto se pronuncia yo llego tarde. Yo llego tarde. No tiene cómo aplicarse. Pero bueno, en los dibujos animados, como en Family Guy o como en South Park, o incluso en Los Simpsons, el hombre abeja habla con acento mexicano, ¿sí? Bueno, esta es la explicación, pues, de por qué cuando aparece un personaje estereotípico mexicano o español, aparecen estas pronunciaciones curiosas como you are, en lugar de decir you are. You are you-ish, completamente al revés, los dos sonidos intercambiados. You want you. Sí, puedo imaginar a un español diciendo just want you. Puedo imaginarlo. Bueno, pero dependiendo de la posición en la frase, se va a pronunciar de una manera o de otra. Y, repito, no es una regla prescriptiva, es una tendencia. No hace falta ni que planifiquéis hablar así, pero sí conviene que lo entendáis. Si estáis rodeados de mexicanos o de españoles, o de gente de otros países también, pero bueno, para que entendáis cómo pronuncian el español o para que entendáis cómo pronuncian otros idiomas. Incluso, sí, para que entendáis cómo pronuncian el español, porque vais a observar cómo la misma palabra la van a pronunciar de manera diferente según la posición en la que se encuentre en la frase. Yo se puede pronunciar yo o también yo. Y no es fonema, esta distinción no es fonemática, no existen pares de palabras. Yo
yo, no confundir con el yo-yo. El yo-yo. Oh, mirad, ¿por qué no el yo-yo? Ah, bien, bien. No existen pares de palabras que se puedan diferenciar en castellano solo por la aparición de uno de estos dos sonidos o el otro. Bueno, pues sirva esto como una especie de sesión informativa para entender un poco mejor cómo hablan los hablantes nativos de español, aunque no necesariamente como una norma. Esa es una tendencia y no me atrevería a pronosticarle un futuro. No tengo idea de si esto se va a consolidar, si va a desaparecer. Es muy temprano para hacer cualquier pronóstico. Hay que esperar algunos siglos y después hablamos. Bueno, gracias por haber visto mi vídeo y podéis contratarme para clases de español. Puedo enseñar en persona o también en línea utilizando una plataforma como Discord. Hasta luego.